Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy pues tenemos a un Nobel, no es Nobel como autor porque, bueno, pues aquí tengo más cosas de él, hoy vamos a hablar de uno de sus libros, tengo más libros aquí de él y tengo entendido que es un gran escritor y bueno, también un gran historiador y como gran historiador lo traigo aquí porque ya sabéis vosotros los que me escucháis y los que me veis a través del canal de la web de nuestra emisora o los diferentes canales que en YouTube cuelgan las entrevistas, yo traigo historiadores y a divulgadores y no me fijo en cómo se llaman, solo me fijo en qué quieren decir con su obra. Y bueno, como Eduardo Martínez Rico, madrileño, y entonces como paisano mío, porque yo también soy madrileño, de la calle Mesón de Paredes. ¿De dónde eres tú? De Madrid, nací en Madrid. Sí, pero ¿en dónde de Madrid? En La Paz. En La Paz. Claro, es que naciste en 1976. Y en 1976 ya existía la Ciudad Sanitaria La Paz, una de esas creaciones, todavía podemos decirlo, del generalísimo Franco. Dentro de unos días quizá ya no. Y bueno, muchos madrileños han nacido en La Paz. Y bueno, pues Eduardo Martínez Rico es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Todo un mérito, porque yo que he sido alumno de la Complutense antes de que tú nacieras, yo salí de la Complutense por primera vez antes de que tú nacieras. Y ya aquello era la guerra. Yo no sé cuando tú has estudiado la Complutense qué tal, pero en la época mía la Complutense era dificililla, ¿eh? Bueno, conmigo los profesores se portaron siempre muy bien. No, los profesores sí, pero el problema era la masificación. Bueno, mi carrera es muy vocacional, no éramos muchos, y a medida que avanzabas quedábamos menos. O sea que no era problema ese. Yo como no, cuando yo estudié lo de Filología Hispánica, pues como que no se llamaba así o no existía así, ¿no? Claro, se llamaría Filosofía y Letras. Efectivamente. Se llamaba Filosofía y Letras, igual que yo no estudié Historia, yo estudié Geografía e Historia. Claro, bueno, yo lo que te iba a decir también ahora es que yo no soy historiador, soy novelista histórico. Bueno. A mí los historiadores me merecen un respeto enorme y los utilizo para hacer mis novelas, utilizo sus libros, pero yo no soy historiador, soy novelista histórico. Bueno, casi no me he dado tiempo, te has lanzado a la arena. Eduardo Martínez Rico es un hombre con el que llevo un ratillo hablando antes de empezar el programa y me da la ligera impresión de que es un hombre que sobre todo te mira fijamente, te estudia, trata de sacar conclusiones de ti y siento decirle a Eduardo Martínez Rico que después de haber estado en 4 guerras y de haber conocido a gente bastante complicada con la que tratar, como los Utashi croatas o los chicos del altiplano, pero de Afganistán, es muy difícil. O sea, él puede decir, bah, ya le he cogido el tranquillo. No, no es tan fácil. No es. Bueno, hay una cosa, y es que yo he hecho muchas entrevistas y sigo haciéndolas. ¿Sí? ¿Dónde? A ver. Pues ahora en Zenda. En Zenda. Y entonces yo estoy acostumbrado a escuchar mucho. Y entonces no es que te esté observando y vigilando, no, simplemente te estoy escuchando. Me estás escuchando. Y estoy pensando también lo que me estás diciendo. Y es verdad que puedo tener prejuicios, puedo pensar, pero procuro corregirlo sobre la marcha. Y entonces no es que no te estoy juzgando en absoluto, pero te estoy escuchando y te estoy dejando hablar. Lo sé. Por ejemplo, cuando has dicho lo de historiador, he pensado, ¿qué hago? ¿Le interrumpo ya o espero más tarde? Espero un poco, pero sí que lo he querido decir porque creo que es importante. Bueno, lo cierto es que como yo soy muy mayor y hay cosas que todavía no, curiosamente es que no consigo entenderlas y cada día menos. Me pierdo en la multitud de títulos, me pierdo en la multitud de especialidades, me pierdo en las propias mías que muchas veces tampoco sé, o sea, me dicen, porque tú has hecho tal cosa, y digo, sí, eso da, bueno, vale, será verdad, pero no estamos aquí para hablar de mí, hemos hablado demasiado de mí, casi ninguno de mis entrevistados está tanto tiempo hablando conmigo de mí. Vamos a hablar de ti. Muchas gracias. Filología hispánica. Y te has dedicado a hacer libros tan interesantes como este del Cid Campeador,
este de Carlos V, este de Fernando el Católico. Y tengo más, ya lo distintos. Sé. Ya sé que no históricos, más. Pero tengo más. ¿El enfoque es novela histórica o es historia es pura y dura? Enfoque de novela histórica. Novela histórica. Los tres. Los tres. Y te voy a decir que me alegro. ¿Sabes por qué? Porque la historia pura y dura es demasiado árida. Entonces, divulgar historia es muy difícil. Y una de las maneras fáciles, digámoslo así, no para ti, sino para quien lo lee, es precisamente lo que tú has hecho, ¿no? Sí, lo es, efectivamente. Además, yo procuro hacerlo todavía más fácil. O sea, yo estoy varios años generalmente documentándome para estos libros y cuando me pongo a escribirlos, procuro escribirlo con un estilo sencillo y llano y ameno. O sea que no solo el género ya pone las cosas más fáciles, la novela histórica, sino que además yo procuro hacerlo más fácil. Tanto que ahora estoy pensando si no debería ponerme un poco más duro en el futuro. Porque además, bueno, pues un escritor quizá que pone las cosas demasiado fáciles puede ser malinterpretado. Pero yo, en estos libros, además en concreto, más que en otros míos, lo que he querido es ir a por el público, a por el lector, abrirme a ellos. Y lo he conseguido, la verdad, porque son de mis libros, prácticamente son los que más venden. En la feria los compran muchísimo, en la Feria del Libro de Madrid. En general tienen muy buena acogida. Y también debo decir que me llevan muchísimo trabajo, sobre todo de documentación. Pero me lleva un trabajo enorme. Ahora estoy con uno que llevo años con él, haciendo muchas más cosas, pero haciendo esto también. Y además de esto que no ves el momento de sentarte a escribir, de hacerlo, como que estás bloqueado. En fin, son libros que me dan mucho trabajo, pero luego, claro, lo que consigo es tan grande, porque a la gente en general les gusta tanto, lo compran tan bien, te sientes muy recompensado como autor. Eduardo, no aparentas los 47 años. ¿Tienes 47 46 años? 46. Uf, te he puesto más viejo. Es que no lo aparentas esos años y entonces cuando me hablas de tu manera de trabajar, me gusta porque entiendo, yo siempre he entendido lo mismo, ¿no? Hacer un libro es más complicado de lo que la gente se piensa, ¿verdad? Bueno, yo lo veo, mira, cuando yo empecé a escribir, a mí me parecía mucho más fácil, pero cuanto más sé, me parece cada vez más difícil. Esa es la realidad. Y yo le he dedicado mucho tiempo a aprender a escribir, digamos, a practicar. Y durante la carrera escribo todos los días, durante el doctorado también, con mucha disciplina. Ahora me lo tomo de forma diferente. Digamos, procuro ser más dosificar más todo eso, ser más sabio, entre comillas, ¿no? A la hora de escribir. Escribir más cuando lo necesito, o cuando tengo algo que decir, o cuando tengo que trabajar sobre ello, o cuando tengo necesidad, o cuando me lo piden, pero no esa disciplina de sea lo que sea, yo tengo que escribir todos los días. Eso antes lo hacía y yo creo que me sirvió mucho para soltar la mano, pero ahora, en cambio, ni lo veo imprescindible, ni lo veo bueno. Aunque tiene una gran ventaja y es que también es verdad que produces mucho, escribes mucho y cuando miras hacia atrás, pues ves que has acumulado mucho y de géneros diferentes que te pueden servir para distintos libros. Has dicho una cosa muy curiosa que me ha llamado la atención y es que escribes. Ya yo te pregunto, para mí el gran escritor del siglo XX, independientemente de los diversos estilos en los que trabajaba, teatro, poesía, novela, todo, lo tocó todo, se llamaba Jardiel y escribía con cuartillas y con pluma. ¿Tú cómo escribes? Pues bueno, yo no tengo la pluma hoy porque me daba miedo que con el calor explotara y me dejara sin camisa, pero yo voy siempre con una pluma. Yo escribo con pluma a mano y luego lo paso al ordenador y a partir de ahí corrijo en papel. Imprimo y corrijo en papel. Eso es lo que suelo hacer. Bueno, tenemos que romper una lanza en favor de la pluma de nuestro querido amigo Eduardo, y es que, como sabéis, os he comentado en otro programa que hemos grabado esta semana también, y lo comento ahora otra vez, tenemos averiado el aire acondicionado y estamos en plena ola de calor, y entonces por las rejillas esas que tenemos ahí en el techo y en las paredes y tal, no sale nada,
y tenemos un ventilador aquí que nos alivia. Pero es muy útil el ventilador, ¿eh? Es muy útil el ventilador. Hace mucho. Sí. Hombre, estaría mejor en el techo. En Sí, todas es las verdad. películas, en todas las películas de los años 50 y 60, siempre hay un ventilador en el Sí. techo en las zonas ecuatoriales, ¿no? Sí. Me llama la atención que me estás explicando cómo escribes tú los libros. Y yo te pregunto, ¿y cómo es que no te metes directamente con el ordenador, que empiezas en el papel? Bueno, ¿Te surgen más las ideas? bueno, vamos a ver. Es que yo he hecho de todo ya a la hora de escribir. He probado con Hombre, todos ya me los métodos. imagino, sí. He probado con todos los métodos y también he escrito directamente con el ordenador. Esto de la pluma primero es un adelanto mío actual. Pero yo creo, fíjate, quizá para escribir una novela sea mejor directamente echar el ordenador y luego corregir con la pluma. Porque con el ordenador, si la cosa va bien, tú te embalas y vas probando, vas produciendo, vas soltando y eso es una maravilla. Y luego ya corriges a mano. Yo creo que eso casi mejor. Porque con la pluma va uno más despacio. Además, yo creo que en la novela y en esas novelas, por ejemplo, yo no trato de hacer una gran prosa. Yo no trato de hacer un gran estilo. Yo lo que trato es de contar la historia que llegue a los lectores, que el lector la lea con facilidad, la lea rápido, que se fije más en lo que es en el mundo que está recreando, que no como está escrita esa prosa. O sea, yo no me esfuerzo en que aquello quede bonito, como puedo hacer con otros textos, un artículo quizá. Aquí lo que me esfuerzo es, una cosa que me gusta mucho es que yo quiero que el lector vea lo que yo estoy contando, igual que lo veo yo en mi imaginación, transmitir eso. Y eso va más allá de las palabras. Las palabras no es lo más importante, las palabras son un medio para llegar al lector y que el lector recree lo que yo le estoy transmitiendo. Y luego también este método, yo me he dado cuenta también al no cuidar tanto en ese sentido el estilo, aunque luego cuando corriges, pues sí que vas corrigiendo cosas, por supuesto. Pero no es lo fundamental, no es la palabra bonita, no es el estilo. Yo creo que la novela tiene otras prioridades. Hemos hablado de que escribes con pluma, de que escribes con ordenador, de que corriges sobre el papel. Y ahora yo recuerdo una cosa que comentó precisamente Jardiel. Soy enamorado de Jardiel, lo siento. Alguien le dijo que las ideas, había muchas ideas entre líneas, ¿no? Y Jardiel respondió, mire usted, entre líneas hay espacios en blanco. ¿Contigo hay espacios en blanco o hay ideas entre medias? Pues no sé, tendría que pensarlo mucho porque no se me había ocurrido eso. Lo que hay es mucha vida, diría yo. Hay mucha vida mía propia del autor, de mi mundo que me rodea, que en estos momentos tú formas parte de él, y también de la propia novela, ¿no? Porque vamos a ver, lo que tú escribes es una mínima parte de lo que el lector hace suyo cuando lee el libro, cuando lee la novela. Es decir, tú tienes, digamos, que inducir al lector para que haga acopio, digamos, de un mundo mucho más amplio que el que tú puedes contarle directamente. Tienes que sugerir, eso es muy importante, sugerir. Es una seducción. O sea, tú lo que haces es, creas un camino y pones al lector en el camino. Pero una vez que él empieza a andar por el camino, puede andar por ese camino o se puede desviar en cualquier momento. Y en definitiva, al crear una novela, la novela tú lo que haces es poner las piedrecitas y luego cada persona lee una novela diferente. Bueno, yo creo que sí, por supuesto. De hecho, cada vez creo más en el papel del lector como co-creador. Cada vez creo más en eso. Además, eso, tanto cuando yo leo, que me doy cuenta de eso, como cuando leen los demás. Es decir, cada vez creo que es más importante el lector. O sea, cada vez creo que en una gran novela es muy importante la gran novela, pero que tanto como eso más son los grandes lectores que leen esa gran novela u otro libro. Por eso creo también que a lo mejor hay algunos libros que no tienen por qué ser tan brillantes, pero que en manos de un gran lector, a ese lector le puede dar muchísimo juego. No sé si me explico. Perfectamente. Además, es que es lo que quería que me explicases. Yo hago un par de entrevistas
a la semana de media de este tema, porque hago otros programas, pero para las aventuras hago un par de entrevistas a la semana y siempre les pregunto a los autores sobre otros autores. Y entonces hay veces que estás hablando de un tema y sale un autor o sale una obra en concreto, pero lo que sí me he dado cuenta es que en los que verdaderamente han leído y se han instruido, que no son todos, por desgracia, pues cuando hablas de temas como el Quijote, yo he llegado a la conclusión de que no hay un Quijote. Hay tantos Quijotes como tantos lectores. Y es lo que te acabo de decir y te vuelvo a preguntar. ¿Hay tantos Cid Campeador de Eduardo Martínez Rico como lectores han leído el Cid Campeador? Sin duda. Bueno, y también otra pregunta interesante es si hay tantos Cid Campeador como autores que lo han tratado, que hemos sido ya muchos, tanto de historia como de novela, como de poesía, como de obra de teatro. Antes decías de Jardiel, como de obra de teatro, como de tantos géneros, todos los géneros prácticamente que se han tocado han hecho hincapié en el Cid. O sea, yo he sido un intérprete, como haya habido otros. Y de los Cid Campeador que tú has leído, que estoy seguro que has leído varias, pues desde el gran historiador que escribe una gran tesis con cientos y cientos de páginas, a quien ha minimizado el Cid y lo ha convertido en una historieta, ¿cuántos crees que realmente se han acercado a ese gran soldado? Bueno, yo creo que nos hemos acercado muchos. Vamos, mi experiencia con el Cid, mi experiencia personal es que yo leí muchos libros de historia, leí mucha literatura cidiana, ya lo estudié en la carrera. Yo siempre cuento que esta novela yo la hice porque un profesor en la facultad de la Complutense, que has dicho antes, de filología, un profesor de literatura española medieval, Amancio Lavandeira, me dijo, tú tienes que hacer una novela sobre el Cid. Y me decía que a él no le gustaban las que había y que tenía que escribirla. Y bueno, tardé años en hacerla, pero al final la hice. Que a mí me parece una empresa muy complicada, una vez que la he hecho. Porque menudo encargo me dice mi profesor. Eso es muy complicado, es muy difícil. Sí, pero te hice un favor. Sí, porque en el fondo me dio un proyecto, claro. Me dio un encargo. Me dio me dio un proyecto. Y además que yo estaba muy ilusionado de hacerlo porque el personaje me encantaba, por supuesto. Pero ya te digo, yo leí mucho, trabajé mucho, viajé. Y entonces yo sí que tengo la sensación de que conozco lo que se puede conocer del 10. Bueno, lo que se puede. No todo, por supuesto, habrá cosas que no. Pero yo con esto de la historia también me he hecho muy escéptico. Porque cuando pasan tantos años no sabemos bien lo que pasó. Sabemos unas cosas, pero muchas otras no. El Cid murió hace 1000 años, más o menos. ¿Cómo era en realidad? Pues es muy difícil de saberlo. Entonces, yo he investigado lo que se sabe y también lo que hemos imaginado sobre él, y sobre eso, digamos, he hecho mi propia versión, síntesis. Es una novela que tiene mucho de aventuras, es una novela literaria también. Yo me acuerdo que con este libro quería hacer un bestseller, porque había escrito otros libros y no los publicaba y me costaba mucho. Y dije, bueno, pues voy a intentar hacer un bestseller que me lo publique. Tuve éxito en que me lo publicaron. Porque además luego me di cuenta de que una novela histórica en general tiene público y a los editores les gustan mucho las novelas históricas. Pero bueno, eso yo no lo sabía tanto entonces, pero yo sabía que ese libro sí que me lo publicaría. Entonces yo quería hacer un bestseller. Y al final me he dado cuenta de que uno lo que hace en el fondo es lo que lleva adentro. Y lo que yo llevaba adentro era más bien una novela lírica, algo lírico, más bien poético. Y yo creo que mi libro no es un bestseller, aunque se vende bien, sino que es más literario, es algo más fino, digamos. Así como tengo algún otro libro que sí que puede ser más de ese estilo bestseller. Pero aquí yo me di cuenta de que uno consigue lo que lleva dentro de verdad. O sea que es como un hijo. Pues un hijo, yo no tengo hijos, por desgracia, pero es como un hijo. Te sale, pues como eres, pues no lo puedes evitar, se parece a ti, lleva lo tuyo de dentro, de
de la madre también, por supuesto, pero que es algo como involuntario, ¿no? Pues con los libros y con los textos pasa mucho eso, como que se transmite tu alma al texto, al libro, sin que tú hagas mucho por conseguirlo. Al final el escribir es, sí, yo creo que es algo como mucho más mecánico y espiritual de lo que parece. Eso que se habla de la escritura automática es importante también. Hace unos días entrevisté a Pepe Ruiz Mata, no sé si sabes quién era. Es un historiador, crítico de libros de historia y dueño de una editorial cordobesa que edita libros de historia. Me parece que no le conoces. Y que es totalmente raro o extraño. Y que tiene por manía desmontar las fuentes. Y me llamó poderosamente la atención porque, pues, según él, Guadalete no es lo que pensamos, porque surge de algo que se escribe 200 y pico años después en Egipto, por parte de un musulmán de origen español y que se ha ido allí. Y pasa con muchas partes de la historia. No existe la suerte de tener a unos clásicos romanos y griegos que luego Sulten, tú que has estudiado en la Complutense, seguro que te has metido a Sulten también por medio. Sulten, el alemán, el historiador alemán que trabaja Numancia y que trabaja Tartesos, que consigue un gran éxito con Numancia y no consigue un gran éxito con Mastia, que él identificaba como Tartesos. Y tenemos un gran problema que son las fuentes. Hay fuentes clásicas, perfectamente definidas, perfectamente hablables, pero hay muy pocas fuentes fiables de ese siglo VIII o de ese siglo X o de ese siglo XI, donde hablamos del Cid Campeador. ¿Tú crees que las fuentes que has utilizado son tan fiables como creemos que lo son? No, yo para empezar siempre digo que mis novelas son novelas. O sea, en primer lugar... Pero coges al protagonista y coges dónde se mueve. Sí. Y eso lo tendrás que sacar de algún sitio, de unas fuentes. Lo saco de los libros. Por ejemplo, el Cid, la fuente principal es el Cid, la España del Cid, de Méndez Pidal, que son 2 tomos gruesos, maravillosos, que yo utilizo mucho. Muy gruesos. Perdona que te diga gruesos, pero, no, muy gruesos. A mí me encanta. Bueno. Yo leí otros libros, pero el que más me gusta es ese. Y ese aunque cuando escribí el libro, digamos que yo me documento mucho, pero luego todo eso entra en mi cabeza. Y haces una novela. Y sale un poco lo que sale. O sea, no... Pero una novela histórica en el fondo trata siempre el autor, y yo creo que tú ahora has hecho lo mismo que los demás autores, tratan de poner la mayor cantidad posible de datos contrastados. Bueno, vamos a ver, yo creo además que yo creo que los autores hacen la novela histórica de forma diferente. Para mí, vamos a ver, mis libros son diferentes unos de otros, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que el más fiel es el de Carlos V, el más fiel a la historia. El de Fernando el Católico tiene más fantasía, y no voy a entrar en muchos detalles para no estropearlo. Pero... Bueno, pero aquí tienes a un gran autor de su época que definió, creo que bastante bien al príncipe, ¿no? Sí. Y yo utilicé eso mucho. Digamos que la personalidad del rey yo sí que la utilizo, porque eso a mí me parece que está claro, que está en los libros y nos cuentan cómo era. Y está en mi libro también. ¿Crees que lo has hecho mejor con su nieto? No, pero no es mejor o peor, son diferentes. Y luego, del Cid, pues es que el Cid es leyenda, es historia, es mito, no se sabe muy bien qué es. Es algo ahí en varios terrenos. Por eso yo siempre, yo más bien utilizo la historia para hacer un relato. Y entonces, en ese sentido, soy bastante libre. Más o menos libre. En Carlos V, por ejemplo, soy más ajustado, creo yo, a la historia que la de Fernando. Y luego el Cid ya directamente es libertad en cuanto a que ha pasado mucho tiempo y que no sabemos muy bien lo que había y lo que no había. Porque es un personaje creado en gran parte por la literatura. Por eso yo siempre digo que cuando me dicen, no, es que esto es muy libre, no sé qué, no, es que yo hago novelas. Esto es una novela histórica, es adjetivo, no sustantivo. Novela es sustantivo. Para mí, la novela es el sustantivo. Histórica es el adjetivo.
Bueno, Aunque leo muchísimos libros para hacer los libros. tú sabes lo que decimos los militares. Los militares tenemos una manía y es que decimos que el 50% de una batalla es el territorio, el terreno sobre el que se desarrolla la batalla. El 95. No, el 50. Ah, el 50. El 50. El 50%, o sea, tú puedes ser el mejor general del mundo, pero como mucho puedes aspirar a ser el 50% de la batalla. El otro 50% te lo da el suelo. Te lo da el suelo, te lo da la lluvia, te lo da el calor, te lo dan muchísimas cosas que están ahí. El contexto. Digamos. El contexto. Y entonces yo te pregunto, ¿hay por ahí alguien que escribió por los caminos del Cid? ¿Y tú has seguido los caminos del Cid para hacer la novela? Bueno, yo he viajado a algunos sitios, pero no todo. Yo mis libros viajo, pero no. No eres como Salgari, ¿no? Que lo hace de tu No. despacho. Además hay una cosa. Yo creo que viajo ya bastante, porque yo me encuentro con escritores modernos como José Luis Elizola, que me hace el prólogo del Cid, por ejemplo, que a mí me decía claramente que ya se ve mejor en Internet, que no hace falta viajar, que se ve mejor. Y José María Plaza hace poco me lo decía también. Y que incluso él había leído cosas suyas escritas Sí. con Internet y viajando a los sitios y decía que no se diferenciaban. O sea que... Sí, bueno, Internet tiene esa ventaja, pero mira, los que estudiamos... Ojo, vamos a ver. A mí, así de entrada, digamos, a mí me gusta más viajar. Ir y ver Burgos en persona. Yo creo que es mejor, mucho mejor. Pero vamos, si te viene mal que se puede hacer el libro perfectamente sin ir a los sitios. La de Fernando el Católico, yo me moví muy poco porque digamos que me documenté mucho, acabé harto de documentarme y digamos que parí el libro un verano con un calor como este en muy poco tiempo, en unas semanas. Y ahí no viajé, ahí estuve en Tordesillas, por ejemplo. Pero a Tordesillas yo voy mucho porque voy a Galicia de veraneo y pasamos por ahí a veces y es un pueblo en el que viajo, al que voy mucho. Y luego... ¿Paras a comer en Tordesillas? No, bueno, paro ¿A la ida o a la vuelta? En otro sitio. ¿Ah, no? Suelo parar en Astorga. Te iba a decir en Benavente. En Celada. Bien. Bueno, es que yo también hago ese recorrido, pues entonces me lo estaba recordando. No te decía Benavente, tal, no sé qué. Pues a lo mejor hacemos lo mismo. Yo también soy, o sea, hay una cosa que se llama septiembre, hay una cosa que se llama marisco y hay el único sitio donde se puede comer marisco en el mundo se llama Galicia. Así de fácil. Sí, ¿no? Bueno, pues yo voy porque mi padre nació en Galicia. Y yo la adoro. Es un Martínez de Galicia, Martínez de Galicia. Y ya para terminar con esto un poco de los viajes, el de Carlos V estuve en Yuste, estuve en Tordesillas también, que es tan importante en el libro. Los dos son muy importantes en el libro, Tordesillas y Yuste. Y luego, además, los libros están hechos según mis medios también, porque yo con Carlos V me podía haber viajado por toda Europa, pero yo no podía hacer eso, claro. Bueno, no, es que sabes lo que pasa. Yo estudié en el Instituto San Isidro, no sé en qué instituto estudiarías tú, y había un viejo profesor que se jubiló precisamente el año que yo hice cuarto. Estamos hablando de que yo hice el plan de los años 50 y entonces en cuarto se daba historia. Y por primera vez en su vida, lo recuerdo perfectamente porque era el típico profesor de esos años 50, 60, que cada día sacaba 6 niños, los ponía alrededor de la mesa y cada niño cantaba un tema de los que él previamente había dicho que estudiásemos, ¿no? Y nos dio geografía de primero, geografía de segundo y luego nos dio, por ejemplo, pues la historia en cuarto, ¿no? Y en cuarto nos sacó el último día a 6 niños para decir que era la última clase que daba porque se jubilaba y que jamás había dado una matrícula de honor y que había decidido que los 6 niños que estaban allí, que habían sido alumnos suyos durante el bachillerato elemental, pues les iba a dar por primera vez en su vida una matrícula de honor. Siempre me acordaré de aquel hombre que había sido extremo izquierdo en el Real Madrid y que acabó siendo catedrático de historia de instituto. Que en esa época ser catedrático y de historia de instituto era algo importante. Ahora ya no tanto, pero en aquella época un catedrático de instituto era muy importante, casi tan importante como un catedrático de la Complutense.
sobre todo de San Isidro, ¿no? Y no es que me quiera colgar medallas, es que este hombre nos decía siempre lo mismo, que él era profesor de geografía e historia y que había aprendido geografía con un kilométrico, que tú no sabrás lo que es un kilométrico. Yo creo que no. Me suena mucho. ¿Te suena que lo que es un kilométrico? Se lo vamos a explicar a nuestros oyentes. Cuando la Renfe era la Renfe y los trenes iban bastante más despacio que ahora, la gente podía comprar una especie de... Claro, la gente no conoce mucho tampoco, sobre todo los jóvenes, las cartillas. La cartilla del banco, donde el funcionario del Banco Español de Crédito, por ejemplo, que ya no existe, ¿no? Pues, o de la caja de ahorros de donde fuera, pues con el lapicero apuntaba los ingresos, los débitos, los haberes en la cartilla y en una ficha que tenía en la oficina. Y lo mismo sucedía con el kilométrico. Tú ibas a una taquilla de Renfe y te comprabas un kilométrico. Quiero, pues, para hacer X kilómetros, 1000 kilómetros, 2000, los que fuese, y tú pagabas por adelantado. Y claro, contra más kilómetros y más adelantado fuese el tema, pues más barato era, Renfe te hacía más descuento. Entonces nos contaba este profesor que él, cuando era estudiante de geografía e historia, pues en verano se compraba un kilométrico y se dedicaba a recorrer España Pues en trenes de Renfe. Qué bonito. Y bueno, pues creo que estoy yo hablando más que el entrevistado, pero yo eso lo comprendí en el paso del Quevir. Le estoy haciendo la entrevista yo. Yo eso lo comprendí en el paso del Quevir. Tú sí sabes dónde está el paso del Quevir, ¿no? No. El paso del Quevir separa Afganistán de Pakistán. Entonces, cuando yo era niño, tenía 12 o 14 años, leí una apasionante historia escrita por un corresponsal inglés en la India, un medio indio. Luego hay una película muy interesante, El hombre que pudo reinar, que la protagoniza Sean Connery, que seguramente lo has visto, ¿no? Bueno, pues el paso del Quevir, para un niño de 12 años, era una cosa, ¿no? Dices, wow, el paso del Quevir, los afganos, sí, tendiéndole una celada al ejército británico y destruyéndolo, ¿no? Y bueno, cuando pasas sobre las cuatro plumas. Las cuatro plumas. Y luego cuando pasas con un helicóptero Super Puma artillado, que es ambulancia, pero va artillado por el paso del Quevir, pues entonces comprendes muchas cosas, ¿no? Porque lo has leído cuando tenías 12 años. Sí, a mí me gustan mucho las novelas de aventuras también. Y eso es muy importante. De hecho, en estas novelas mías, yo creo que hay una huella también de las novelas de aventuras que leí en la adolescencia. Y eso, porque son grandes narraciones. Ahí quería yo llegar. Por eso te preguntaba que si tú habías viajado los caminos del Cid, porque no estamos hablando realmente del libro, estamos hablando de ti, de mí, y estamos hablando de literatura y de historia. Bueno, tampoco está mal, ¿no? No, pero ya tú y yo tenemos que hacer un programa en el que desglosemos el libro Cid Campeador. Y entonces hablaremos del Cid Campeador. Hoy estamos hablando para conocerte, porque yo tengo aquí 3 libros tuyos y de estos 3 libros vamos a sacar 4 programas. El de hoy, que habla de todo, y luego iremos viendo cada uno de estos a lo largo de aquí hasta diciembre. Porque Eduardo Martínez Rico creo que es uno de esos hombres con el que me puedo sentar aquí a charlar, porque como ustedes bien saben, yo no hago un programa de historia. Yo charlo de historia con un amigo y creo que Eduardo Martínez Rico es un amigo. Bueno, muchas gracias. Porque él hace novela histórica y divulga historia. Sí. Y yo hago programas de radio en el que traigo a gente como esta semana próxima ustedes tendrán a León Arsenal, que cada vez que hablo con él me dice, yo no soy historiador, me aseguro muy serio para decirlo, yo soy divulgador. Y es lo que me gusta de León y lo que me gusta de Eduardo, porque entiendo que Eduardo, cuando se pone a hablar de Carlos V, divulga a Carlos V, que ha sido seguramente el mejor rey de Castilla. Seguramente. Pues mira, es curioso, pero algunos historiadores que yo he podido oír, como Carmen Iglesias, que es muy importante, por ejemplo, sí, dice que para ella el mejor rey es Fernando el Católico, el mejor rey de España. De España. Y Carlos V también tiene muchas simpatías, ¿eh? Y yo creo además que es un personaje que cae muy bien. Creo que es una de las razones por las que el libro se está vendiendo muy bien
aparte de que le pueda gustar cómo lo haga yo, cómo escribo, etcétera, pero yo creo que es un personaje que gusta mucho, que cae muy bien, vamos. Fernando el Católico, estoy de acuerdo contigo, en que quizá haya sido seguramente el mejor rey de España, seguramente. Que hay como una maldición, porque no se habla de él, porque está en la sombra. Luego además tiene un defecto, que es aragonés. Entonces, no sé por qué. Yo te he dicho el mejor rey de Castilla. Carlos V ha sido el mejor rey de Castilla. Seguramente tampoco. Hay muy buenos reyes en Castilla y tú lo sabes. Incluido el que mandó al destierro a Cid Campeador. Es un rey maltratado, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, yo por lo que he podido leer también pienso lo mismo. De hecho, en mi libro procuro ser más suave con él, digamos, de lo que se ha sido mucho tiempo y de lo que está en la leyenda, en la literatura, que es el gran enemigo, el gran oponente. Y yo en mi libro procuro tratarlo con más ecuanimidad. Los reyes de Castilla son muy diferentes de los reyes de Aragón. Quito a Carlos V, que aunque fue de rey de Castilla, como si no lo hubiese sido, porque ya era otro mundo. Cuando saltamos el 1500, el mundo es diferente. O sea, Fernando el Católico es todavía un rey a la antigua usanza, pero de Aragón. ¿Qué diferencia hay entre ese rey? ¿O qué piensas tú que hay entre Aragón, aunque Fernando el Católico es castellano, porque es un trastámara, ¿no? Sí. Y los reyes antes, que no son trastámaras. El rey de Castilla es un rey del pueblo, mientras que el rey de Aragón es un quiero y no puedo con la nobleza, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo algo que debo decir también es que cuando yo escribo un libro, una novela histórica, me documento mucho, sé mucho del personaje, pero luego pasa otra cosa y ya pierdo mucho conocimiento, muchísimo. Y a mí hay veces que me preguntan por cosas de los libros y se me han olvidado, es que ya no me acuerdo. Bueno, eso te pasa a ti y a mí, a todos. Claro, pero y además yo esto lo he consultado con otros escritores de otros géneros y les ocurre lo mismo. Porque además creo que eso es bueno también, porque el escritor, digamos, que lo hace suyo, eso en un momento lo suelta y ya para el lector y ya se dedica a otra cosa para soltarlo, plasmarlo en otro libro para el lector, ¿no? Entonces, yo lo que iba a decir ahora, pero casi como una intuición de día de hoy, porque hace muchos años que escribí este libro lo escribí en el 2008, que ya ha pasado tiempo. 14 añitos. 14 añitos. Entonces, lo que yo pienso, Fernando el Católico era un rey muy moderno, ya era un rey muy europeo. Él está pendiente de Europa, está pendiente del Mediterráneo. O sea, él estaba como en otra galaxia. Eso es lo que pienso ahora, improvisando. O sea, no es un rey de Aragón. Pero, los reyes de Aragón pero antes hizo, eran reyes propietarios. Y yo creo que también por eso se considera tan buen rey, aunque antes hizo cosas nacionales, por supuesto, como ayudarle a Isabel a ganar la guerra o ganar la guerra de Granada, pero es que la verdad es que tengo mucho miedo de meter la pata con este tema. ¿Por qué? No, es tu opinión, y tu opinión es tan buena como la de cualquier otro. Yo tengo mis opiniones y normalmente la gente me dice, pues yo no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Digo, pues me parece muy bien. Pero sí que la verdad es que estoy muy contento con el libro porque es un libro del que me habla muy bien gente que yo respeto mucho. Pues por ejemplo, puedo citarlo, un amigo mío, profesor de lengua la Complutense, Daniel Sáenz Moisés Rivera, que ha leído todas mis obras, que ha leído muchas obras mías y ha leído mis novelas históricas, pues dice que la que más le gusta es la de Fernando el Católico. Porque yo, por ejemplo, me inclinaría antes por la del Cid. Pues según él es más madura, o sea, se nota que el Cid es más primeriza y la de Fernando a él le parece mejor. Y la de Carlos V estaría entre los dos, es lo que opina él. Y entonces, cada lector tiene su ranking en estos libros. Piensa que uno es mejor que otro. Yo tengo el mío también. Pero bueno. Pero, en fin, pero yo soy tan válido como cualquier otro. Sí, es que es increíble. O sea, la subjetividad de los lectores es increíble. Cada uno piensa
completamente diferente. Y cada uno bebe en unas fuentes diferentes normalmente y te hace ver que en sus fuentes pasa tal o cual cosa. Vamos a apartar a dos reyes modernos y vamos a volver al Cid. Porque como estamos viendo tu obra en conjunto, el Cid Mi obra de vive, novela histórica. el Cid vive con tres reyes muy diferentes. Y a uno le sirve porque es el rey de su padre, a otro le sirve porque es su amigo y a otro le sirve porque al final también vuelve a ser su rey, ¿no? Pero el concepto, tú en la novela cuando entras en esa filosofía personal que tenemos los soldados, ¿tú crees que él moriría igual por los tres? Bueno, vamos a ver. Que yo recuerde del libro, primero tiene como rey a Fernando, Sí. que es el padre de Sancho y de Alfonso, Uh-huh. y de Doña Urraca y de Elvira, si no recuerdo mal. Y Doña Elvira, efectivamente. Doña Urraca, la reina de Zamora, porque en definitiva Zamora sola ya es un reino. Es que es tremendo cómo se olvidan las cosas, porque cuando te sabes algo, sabes muchos detalles. Entonces puedes hablar con mucha seguridad, pero cuando se olvida, ya te faltan los detalles y ya no puedes hablar. Pero bueno, por ahora más o menos puedo hablar. Luego, yo creo que su rey es lo que yo digo en el libro, es Sancho, que lo asesinan. Uh-huh. Y luego digamos que su rey es Alfonso. Entonces él, como su rey oficial es Alfonso, pues digamos que lo acata, entonces sigue siendo su rey. Pero digamos que el rey de su corazón, digamos, es Sancho, que era como su hermano, vamos, era sí, era su amigo, su hermano, su hermano de armas. Su amigo del alma. Sí. Efectivamente. Es que la guerra hace grandes amigos, aunque pueda parecer mentira. Seguro que sí, hombre, cómo no, los necesitas más que nunca. Y Fernando, también en el libro, Fernando, si no recuerdo mal, se da, porque yo ya soy un lector, como otro cualquier lector del libro, ya como lo tengo prácticamente olvidado, pues yo creo que él es muy consciente ya de la valía del Cid. Y entonces ahí la leyenda dice como que si no recuerdo mal, como que Fernando les encomienda a sus hijos al Cid para que proteja esa unión, además. Pero bueno, eso se va al traste. Es que son 4 hermanos, 5 hermanos, porque nos olvidamos del gallego. García. Efectivamente. García, son que fue 5 hermanos sufrió. Que, caramba. García, cuando escribí la novela, leí una cosa muy bonita, me gustó mucho. A García lo encarcelaron en el Castillo de Luna y lo llenaron de cadenas. Y cuando murió, él dijo textualmente que quería que le enterraran con las cadenas con las que había vivido siempre. Y así debió ser. Entonces, en el libro, que creo recordar que se le dice la única frase histórica que pronunció esta familia, la pronunció García cuando dijo que le enterraran con las cadenas. Bueno, ya hemos hablado un poco de tu libro, El Cid Campeador, que te voy a poner tarea, ¿sabes? Para el próximo día. Bueno, el próximo día vamos a hablar en profundidad del Cid, si no te parece mal. Sí. No ya de tu novela, sino que creo que es muy buena. Es que yo tengo un gravísimo problema. Y es que todas las semanas me llega una caja llena de libros de alguna editorial y así no hay manera. Y precisamente de tu editorial no me ha llegado ninguna caja, con lo cual ni siquiera he podido echarle un vistazo, pero entiendo que es un buen libro. Este libro a mí me llena de satisfacción porque tiene muy buenas valoraciones, muy buenas opiniones. Hay bastante gente que dice que es mi mejor libro, directamente, vamos. Puede ser. Pero hay una cosa, yo te voy a decir una cosa, cualquier libro que tenga más de 300 páginas, automáticamente yo le pongo un -1. O sea, antes de empezar a calificarlo, ya llevo, en vez de un 0, llevo un -1. Y de ahí empezamos a subir. Porque con una novela, como tú escribes, pretendes que la gente conozca al Cid, que conozca el mundo del Cid, que conozca a la gente que rodeaba al Cid. Porque la novela no solo tiene un protagonista, tiene tantos protagonistas como gente sale en ella, ¿no? Y si tú eres capaz de meter esa historia en menos de 300 páginas,
es que escribes bien, pero hay gente que necesita miles de páginas. Bueno, entonces la que te va a encantar es la de Carlos V, que tiene unas 200. 200. Esa te va a encantar. Pues no, bueno, esto Porque ya además, lleva un +3 de porque entrada. además, ojo, que yo reviso libros de historia de Carlos V y los reviso, los miro y oye, pues metí bastante bien el personaje y su mundo en 200 páginas, porque lo que me pasó con Carlos V, puedo decirlo, Sí. es que estuve años para hacerla. Estuve años documentándome. Y estuve años escribiéndola. Entonces yo hacía otros trabajos, la tenía un poco atascada la novela. Entonces hubo un momento en que dije, vamos a ver, yo puedo o hacer un novelón, pues lo que tú dices, de cientos de páginas, o que a lo mejor no lo hago nunca, porque no llego a eso, o puedo lo que tengo, redondearlo y hacer algo bueno, sintético, mucho más breve, pero de calidad. Y entonces me puse la tarea con eso, porque además había tenido la experiencia de haber trabajado como editor de un libro de una tía mía, Ángeles Martínez. Es un libro religioso, muy bonito, pero muy breve, muy corto, de 100 y pico páginas. Y yo dije, si se puede hacer un libro tan bonito en tan poco espacio, ¿por qué no voy a hacer yo un libro así, con fuerza, sobre Carlos V? Y al final me decidí, en lugar de hacer el tochazo, que a lo mejor nunca lo llegaría a hacerlo, porque era demasiado, hacer un libro mucho más modesto, pero creo que yo pleno de significado y de hondura, y así salió este Carlos V, el viaje del emperador. Eduardo, tenemos un problema. El tiempo vuela y nos hemos quedado sin tiempo. Pero todavía me da tiempo a hacerte un par de preguntas. Y una de ellas, para mí, es muy interesante. Yo soy un cinéfilo empedernido. Y como cinéfilo empedernido, me gustan mucho determinadas películas que se hicieron en los años 60, 70, y una de ellas precisamente se llama El Cid. Entiendo que como buena película no tiene por qué ser o ajustarse al 100%, porque es una película, es un entretenimiento, nadie lo discute ni lo niega, pero entiendo que es una película que quizá desde el punto de vista, si fuese una novela histórica, a lo mejor podríamos calificarla de una buena novela histórica. ¿La de Anthony Mann? Sí. A mí me parece una película estupenda. Me gusta muchísimo. ¿Crees que retrata bien al Cid? Bueno, es que el Cid, volvemos un poco a lo que era antes, a lo de antes. ¿Quién fue el Cid? ¿Cómo fue el Cid? ¿Qué fue? Es muy difícil. Yo, sinceramente, me he hecho muy escéptico en todo esto. Entonces, yo he recogido lo que he creído, o sea, tal como yo lo veo, digamos, y digamos que tal como yo lo veo, yo lo he echado a cabalgar, a vivir, a moverse, y estoy muy satisfecho de lo que he conseguido, pero otros hacen otras cosas diferentes. Y no sé muy bien cómo fue. Digamos que tenemos, que hay huellas que tenemos que nos dan pistas, huellas suyas, como su firma, por ejemplo, que parece ser que es auténtica. Tenemos su firma, Ego Roderico. Que ya puedo resbalar porque ya digo que hace muchos años que estuve con ese tema. Pero en pos de esas huellas podemos imaginar. Por eso yo creo que este personaje es tan maravilloso para crear, para escribir, para imaginar, porque se mueve entre brumas, es mitad ficción, mitad realidad. Nosotros digamos que lo podemos completar y darle carnadura moderna, osatura moderna, para que viva otra vez en estos libros y en la mente de los lectores, en la imaginación de los lectores. Una última pregunta. Yo tengo aquí 3 libros. Cid Campeador, Fernando el Católico, Carlos V. ¿Qué más libros has hecho? Pues mira, vamos a ver. Yo empecé con 2 libros sobre Umbral. 2 libros de conversaciones con Francisco Umbral, con el escritor. Estaba haciendo mi tesis doctoral sobre él, que luego se ha publicado en forma de libro. Francisco Umbral entre la novela y la memoria. Luego tengo una biografía de Pedro J. Ramírez. Tengo me dejas sorprendido. Tengo un libro, ensayo, antología sobre Vázquez Figueroa. Que a mí Vázquez Figueroa me encanta. Te prologa el libro de Carlos V. Efectivamente, es tan generoso que me ha prologado. Es un maestro para mí. Un escritor que me gustó. Leí
hace ya muchos años 4 o 5 de sus obras y me gustaron. Hombre, es que son deliciosas. Sí. Y como he vivido en Canarias, claro. hay una obra suya que la puedes coger en la mano y pasear por Fuerteventura. Sí. De Océano, quizás. Sí. Yeiza o... No, cualquiera de ellas. Cualquiera de Océano, ¿no? Océano o Yeiza, cualquiera de las dos. Sí, ¿verdad? Claro, es verdad. Efectivamente. Sí, además viene el mapa, yo creo, y todo. Sí, yo conozco muy bien Fuerteventura. Estuve allí destinado y además ayudé a levantar el mapa histórico-artístico para el Cabildo. Y la verdad es que es apasionante nuestras Islas Canarias. Pues él tiene una novela que se llama Fuerteventura, precisamente, sobre submarinos. Sí. Y sobre una base que se supone que había ahí, creo que esto es histórico. El de la Casa Winter. La Casa Winter es uno de los poquísimos elementos arquitectónicos históricos que hay en Fuerteventura, porque Fuerteventura pues, es rica en arena y pobre en monumentos. Y la Casa Winter es de esos sitios donde tú llegas y sientes que ahí ha pasado algo. El sótano de la Casa Winter es un hospital. O sea, tú entras en el sótano de la Casa Winter, que está abajo, totalmente abajo, donde se suponía que estaba la base de submarinos o donde los submarinos repostaban, los SUBOAT. Y tú entras abajo, pues según entras, lo primero que te encuentras es una sala de autopsias. O sea, para cualquiera que haya tenido un poco de experiencia médica, sabe que aquello es una sala de autopsia. Y luego se encuentra con 2 quirófanos y la intermedia de esos quirófanos, que es importantísimo, la intermedia, que es donde se prepara el material, se esteriliza, etcétera, etcétera. Actualmente tú entras y ves unas habitaciones, pero claro, el que ha trabajado en un hospital, según entra, ve lo que es. O sea, no hay muebles, no hay mesas de quirófano, no hay material, solo las paredes desnudas. Pero la forma de las paredes, la forma de las puertas, cómo está concebido y distribuido, sabes que eso es un hospital. O sea, los quirófanos de un hospital. Y bueno, pues si tú has leído el tema, yo estuve en esa playa varias veces por motivos profesionales y he visitado la Casa Winter varias veces. Ahora lo han convertido en un sitio con 4 plantas y 2 zumbaos que hay allí, porque realmente no está muy bien de la cabeza, que te lo enseñan, pero lo cierto es que hay que leer la novela de Vázquez Figueroa y luego ir a verlo. Total. Y bueno, siento decirte una cosa. Hace 2 minutos que teníamos que haber acabado esta entrevista, me he quedado sin editorial. Me has matado la editorial con Fuerteventura, que es mi pasión. Eduardo Martínez Rico, tienes un problema. Es que tienes que volver. Pero tenemos que hablar del Cid, tenemos que hablar del príncipe don Fernando el Católico y tenemos que hablar de un hombre que forjó un imperio, Carlos V. Creo que ha sido una conversación, no una entrevista, una conversación entre amigos. Sí, igualmente, muchísimas gracias. ¿Volverás? Volveré. Bueno, pues espero que el día que vuelvas tengamos arreglado el aire acondicionado o como será en septiembre ya no nos hará tanta falta. Amigo, bienvenido, muchas gracias y espero que podamos hablar de cada uno de estos libros. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, a nuestros televidentes, oyentes de Decisión Radio, pues decirles que hasta la semana que viene.